134, para bendecir nuestro estudio, que dice así. Canción de las gradas. Bendigan a Hashem todos ustedes, servidores de Hashem, los que permanecen en la casa de Hashem por las noches. Alcen vuestras manos en santidad y bendigan a Hashem. El Señor te bendiga Hashem, creador de los cielos y de la tierra. Amén, ve amén. Muy bien, chicos. Vamos, entonces. Vamos a ver. Entonces vamos a recordar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, porque en esta clase vamos a cerrar la segunda constelación, que corresponde al primer versículo de la plegaria Ana Bejoach. Ya hay 5 versículos de la plegaria Ana Bejoach que contienen 2 constelaciones y hay 2 versículos que contienen una, y ahí están las 12 constelaciones. Entonces, aquí tenemos una pareja que está unida, el hombre está en el lado derecho, porque representa la columna derecha, el deseo de dar, y la mujer está en la columna izquierda, pues representa en el fondo el deseo de recibir. ¿Ya? Entonces, ambos hacen una gran vasija, la pareja es la vasija, ¿ya? Eso es lo que se llama Adán, el hombre, ¿ya? Que es varón y hembra, es la vasija para recibir toda esta luz de la creación que son todas las bendiciones. Entonces, Rabí Neunia ben Akaná fue quien nos dejó esta hermosísima plegaria que nos conecta con el nombre de Dios de 42 letras, ¿ya? Y como ustedes ya saben, él vivió entre el siglo I y el siglo II. Fue contemporáneo de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, y bueno, y era un tremendo cabalista. Entonces, la plegaria de la Neve Joach, ¿ya? Está estructurada en 7 versículos de 6 palabras cada uno, y nosotros tomamos la letra inicial de cada una de estas 6 palabras por cada versículo y vamos formando 6 letras que multiplicadas por los 7 versículos nos va a dar 42 y van a ser las 42 letras que nos conectan con el nombre de Dios de 42 letras. ¿Ya? Por eso esta plegaria es tan importante, porque nos está conectando en forma directa con el nombre de Dios de 42 letras. Y lo hace a través de conectarnos por 7 niveles de nuestra alma. ¿Ya? Esos niveles en hebreo se llaman Gesed, que es la bondad amorosa, el amor; Geburah, que es la fuerza, el juicio; Tiferet, que es la belleza, la misericordia, la verdad; Netzach, que es la victoria, la persistencia, la fortaleza espiritual, todo aquello que es duradero; Od, que en el fondo es el esplendor, donde Dios muestra su majestad, su gloria, es el reconocimiento de Dios, es el agradecimiento a Dios; y Esod, que es el fundamento, como todo fundamento es donde nosotros vamos a construir, es la base, ¿ya? Es la cohesión, la vinculación. Aquí es donde está el pacto y de aquí emana la paz que tanto queremos nosotros en nuestra vida. Y finalmente Malhut, que es la séptima, el séptimo nivel de nuestra alma, ¿ya? Que representa la vasija que recibe todas estas luces, ¿ya? Malhut es el reino, ¿ya? Es el reino donde nosotros ejercemos la soberanía, el liderazgo, la nobleza. Estos son los atributos de estos 7 niveles del alma con los cuales nos conectamos con cada una de estas 6 letras para, en el fondo, generar el nombre de 42, de 42 letras, que es 6 por 7, 42. Entonces le damos Silvano Bejoach para partir con esta plegaria también en nuestro estudio, porque es una plegaria muy bonita. Y hagamos el esfuerzo, leámoslo en hebreo. Dice así: Ana Bejoach, Gedulai Yemineja, Tati Serua, Kabel Rinat Amcha, Savenu Tajaren Nora, Nagi Bordo Shei Yehudet Kebabat Shamraim Barhem Tachraim Rahmain Sikatecha Tamid Komlem Hasin Kadosh Berov Tufhan Aela Techa Yahid Geel Amchat Penes Ochei Kedosh Techa Shabbatenu Kabel Shma Sagatenu Yodea Taal Umot. Y ahí leemos nuestra plegaria. ¿Ven? No se demora nada. Esta plegaria es muy fácil de aprenderla de memoria y es tremendamente poderosa. Las va a proteger un montón. Entonces veamos cómo conectamos, recordemos cómo conectamos con el nombre de 42 letras de Dios. Entonces el secreto, nos lo revela la Cábala, está en las primeras 42 letras de la Torá, en los que parten el versículo 1 y el versículo 2 de la Torá. Y dice así, el versículo 1, Bereshit 1:1, que es Génesis 1:1, dice: en el principio creó Elohim es Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin forma, en hebreo eso es tohu, y vacía, vavou. ¿Ya? Entonces, en hebreo, eso es Bereshit para Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz, ve'haaretz hayetá tohu vavou. Entonces, el primer versículo
que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ¿ya? Hasta ahí, dice, Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz. Aquí hay 28 letras. Estas son las primeras 28 letras del nombre, 42 letras de Dios. Y después en el segundo versículo de la Torá, de Génesis, estos son los primeros dos versículos de la Biblia hebrea, ¿ya? Que dice, en el fondo, y la tierra estaba sin forma y vacía, Be'aretz va'etá tohu vavohu. Nosotros vamos a leer, ¿sí? 14 letras hasta la letra Bet de Bohu, ¿ya? No alcanzamos a leer las últimas dos letras, solamente hasta la letra Bet de Bohu, porque ahí es donde se nos cumplen las 14 letras, y 14 más 28 nos va a dar las 42 letras que nos conectan al nombre de Dios de 42 letras. Con esto, esto es una tremenda luz con la cual Dios crea, porque aquí está todo el secreto, todo está, el secreto de toda la creación está acá en el principio, ¿ya? Los cabalistas tenemos un dicho que dice, como es el principio, es el final, y se los voy a explicar por qué. Está todo contenido en el principio. Igual que una semilla de un árbol contiene el árbol en sí, contiene el fruto del árbol y todo lo que va a ser ese árbol a lo largo de su vida, y está todo contenido en la semilla que es chiquitita y tú la puedes tener en tu mano. Bueno, lo mismo es con la Torá. Toda la creación, todo lo que Dios creó y todo está contenido al principio. Está todo acá, ¿ya? Y está todo acá en estas primeras 42 letras. Entonces, analicemos qué es 42, yéndonos a la esencia del número 42. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros usamos un cable, nos queremos ir a la esencia de un número, vamos a sumar sus dígitos, ¿ya? Para reducirlo a un dígito, y veamos que 42 es 4 más 2 y eso nos da 6. Por lo tanto, la esencia del número 42 es 6 para la cábala, ¿ya? ¿Y qué significa 6? ¿Qué es 6? Bueno, 6 es un número muy especial porque nos conecta con la letra Vav del alfabeto hebreo, que es la sexta letra, pero también cuya gematría, cuyo valor numérico en hebreo es 6, ¿ya? Y simboliza un gancho. La Vav en fondo es el gancho, es nuestra conexión al árbol de la vida. Si ustedes se acuerdan, en la historia de, el Éxodo, en la Biblia hebrea, cuando se está construyendo el tabernáculo, Dios los manda, en el fondo, en el diseño del tabernáculo, a que ellos tenían que hacer unas cortinas y colgarlas para cubrir el tabernáculo, ¿sí? Bueno, esas cortinas tenían ganchos, ¿ya? Y esos ganchos eran estas vav, que eran conexión. Representaban la conexión, en el fondo, del pueblo de Israel, ¿a dónde? Al árbol de la vida, que es la Torá escrita. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos ese secreto acá, en el primer versículo y en la primera palabra de la Torá, en la primera palabra de la Biblia hebrea, que es en castellano en el principio, pero en hebreo es Bereshit, ¿ya? Esto dice Bereshit. Si ustedes se fijan, Bereshit, que se escribe en hebreo con una Bet, una Reish, una Aleph, una Shin, una Yud y una Tav, son 6 letras, ¿ya? Aquí hay 6 letras que están iluminadas porque son vasijas de conciencia divina, por eso las iluminamos. Cada letra hebrea es una vasija en la conciencia de Dios, por eso tiene el poder de creación tan grande. Y tenemos 6 letras, tenemos nuestra Vav, con lo cual nosotros nos estamos apegando al árbol de la vida. Entonces, en el principio, que es Bereshit, está todo. Acá está todo el secreto de la creación. Esta es la semilla de la creación, ¿ya? De nuevo, estas 6 letras. Y si ustedes se fijan, como les dije en denantes, como es el principio, así es el final. ¿De dónde aprendemos eso? ¿De dónde viene ese dicho cabalista? Es una enseñanza de sabiduría que proviene de Isaías, de Yeshayahu, que nos dice en el versículo 46:10 que declaró el fin desde el principio. Ya ese es Dios hablando, que dice, declaró el fin desde el principio, es decir, el fin está contenido en el principio y el principio está contenido en el fin. Es todo un ciclo perfecto, ¿ya? Un ciclo. Entonces todo, Bereshit, que es la primera palabra de la Torah, con estas 6 letras, nos está entregando en el fondo el secreto de toda la creación. Y si ustedes se recuerdan, el nombre de Dios de 42 letras, que son en el fondo está codificado en la plegaria de la Nave-Jehová, ¿en qué consiste? Consiste en 6 palabras por cada versículo, por los 7 versículos de la Nave-Jehová, que nos da 42 palabras en total, que cada letra inicial de esas 42 palabras son las 42 letras que nos conectan al nombre de Dios de 42 letras. Esa es la belleza que nos dejó Rabí Neunea ben Akaná, ya con esta plegaria, nos dejó una tremenda conexión. Entonces veamos cómo conectamos, en el fondo,
cómo conectamos esto al alma, ¿ok? Entonces, tenemos, por favor, póngale mute a sus micrófonos, ¿ya? Para que no se escuche en el fondo el background de ustedes. Entonces, Rabbi Yehuda ben Akaná nos deja en el fondo la plegaria de la Nave Joach, ¿ya? Para conectarnos con Dios y conectarnos con su luz infinita. Y la luz infinita es donde están lo que va a traer todas nuestras bendiciones. Cuando nosotros queremos conectar con la luz, queremos conectarnos con las bendiciones. Porque Dios se viste de luz, como nos enseña el rey David en el Salmo 104, versículo 2. Dios se viste en luz, ¿ya? Entonces, nosotros estamos acá abajo, en el mundo físico, muy lejos del fondo de los mundos espirituales, muy lejos de la infinitud de Dios. Acá todo está, el fondo es físico, tiene el límite, está contraído. Y necesitamos conectarnos. Entonces, ¿cómo llenamos esta brecha? La forma de llenar esta brecha con el mundo espiritual es con el alma. El alma es la que nos conecta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, en el fondo, es comenzar a conectar, en el fondo, con los distintos niveles que hay en el alma. ¿Y cuáles son esos distintos niveles? Bueno, Rabbi Ben Akaná nos lo da con la plegaria. Dice, primero, cuando tú comienzas a rezar el mejor, te vas a conectar con el nivel del alma que se llama Gesed, que es donde está la bondad amorosa, el amor. Ese es Gesed. Ese es el primer nivel, que va a estar al lado derecho tuyo, igual como si tú te miraras a un espejo, va a estar a tu lado derecho. ¿Sí? El segundo nivel del alma, ¿ya? El segundo nivel de luz del alma se llama Gebra, corresponde a la fuerza, el juicio divino, ¿sí? Eso está opuesto a Gesed, está en el lado izquierdo del alma, y ese es el segundo nivel. Y por eso decimos el segundo versículo de la plegaria de Jehová. Cuando leemos el tercer versículo, nos estamos conectando a Tiferet. Tiferet es la belleza. Ahí donde está la misericordia, la verdad. Ese es el tercer nivel del alma. Cuando nos conectamos a Netzach, que es el cuarto nivel del alma, estamos conectando con la victoria, la persistencia. Ahí es donde encontramos nuestra fortaleza espiritual. Después viene el quinto nivel del alma, cuando leemos el quinto versículo, que nos conecta con el agradecimiento, el reconocimiento. Ya eso es muy importante, ¿no? Es un aspecto de la humildad, el poder reconocer a Dios, el poder agradecerle a Dios, ¿sí? El poder, en el fondo, reconocer todas las bendiciones que Él nos da y agradecerlas. Por eso es tan importante cortar nuestras bendiciones, porque nos saca de ese estado de víctima, de ese estado que no tenemos nada y que en el fondo nos falta tanto y todo. Estamos llenos de bendiciones, solo que no nos damos cuenta. Y al salir de ese estado, es como si nosotros aumentáramos el tamaño de nuestra vasija, aumentáramos su capacidad para que pueda entrar más luz, más bendiciones. Después viene el sexto versículo, nos conecta con el sexto nivel del alma, que es Yesod, que es el fundamento, la base. Aquí está la cohesión, el orden, aquí está el pacto, de aquí viene la paz. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, nos estamos conectando con este nivel del alma. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos los primeros 6 niveles del alma, en los primeros 6 versículos, de donde cada letra inicial de cada una de de las 6 palabras de cada versículo del Ana Bejoach nos está generando 6 letras de 6 letras de el nombre de 42 letras de Dios. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está la Vav, que vale 6, que está es el Gan, es nuestra conexión aquí, a estas primeras 6 sefirot, a estos primeros 6 niveles de luz del alma, con estos atributos divinos. ¿Ya? Entonces, esa luz es inmensa, es como un sol, y en el alma corresponde a las emociones, ¿ya? Son las emociones. Pero si ustedes se fijan, nosotros estamos acá en el mundo físico, por lo tanto sigue habiendo una brecha grande para que me pueda conectar con esto bien, ¿sí? Sigue habiendo una brecha muy grande para que me pueda conectar bien, porque esto es el árbol de la vida. Estas 6 sefirot, en estricto rigor, son el árbol de la vida. ¿Ya? Es lo que está todo resumido en otra escrita. Pero necesito despertar un nivel acá que me permita a mí conectarme desde el mundo físico a esta parte del alma. ¿Y cuál es ese nivel? El séptimo nivel del alma, que es Malhut, ¿ya? Malhut es el reino, ¿sí? Y es donde nosotros ejercemos la rectitud, es donde ejercemos nuestra soberanía, el liderazgo, la nobleza, ¿sí? Y es una vasija que recibe todas estas luces. Por lo tanto, cuando Malhut brilla y se une a estas 6 sefirot, es el femenino, porque es vasija, que se está uniendo a este masculino, que le va a dar, ¿sí? Y formamos 7 sefirot unidas como una. Las 6 de arriba más la séptima que es Malhut, que está representado en los 7 versículos del Ana Joach, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Cómo despertamos a Malhut?
que es este nivel tan importante, que es el primer peldaño de nuestra escalera espiritual hacia Dios. ¿Cómo lo despertamos? Bueno, Malhut es fe. ¿Y cómo ejercemos la fe? Por medio de la plegaria, principalmente por medio de la plegaria y nuestras buenas acciones. ¿Ya? La plegaria es fe, nos enseñan los sabios. Por eso Malhut es fe, es plegaria. Por medio de la plegaria nosotros despertamos esto para que podamos hacer buenas acciones, porque así como estas 6 sefirot acá arriba, que son los primeros 6 niveles del alma, corresponden a las emociones en el alma, la séptima corresponde a la acción. Estas son las acciones que nosotros tomamos en el alma, porque recibe estas luces y las transforma, de estas luces de emoción las transforma en acción. ¿Y por qué tienen que estar unidas estas 7 sefirot inferiores? Porque forman una especie de trono o carroza para que se puedan asentar las 3 sefirot superiores del alma, que son las luces que iluminan todo el alma. La voluntad, que es Keter, la corona, la sabiduría, que es Jochma, y el entendimiento, que es Binah. Estas son las 3 sefirot cuya luz es tan brillante que ilumina todo el alma, pero no se pueden posar en el alma, no tienen un punto de apoyo, sino están estas 7 unidas. Y básicamente, ¿qué son estas 7? Es el masculino celestial, estas 6 sefirot de arriba, con el femenino celestial, que son estas 6 sefirot de abajo. A la séptima nosotros la llamamos la gloria de Dios, o a la Shejinah, y nosotros llamamos a esta seita acá arriba, lo llamamos a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea él. ¿Para que se posen qué? Las 3 sefirot superiores, que son estas luces. Esto es lo que corona el alma, ¿ya? Esta luz superior. Entonces, si se fijan, ahí va a fluir todas las bendiciones de Dios por los 32 senderos que hay en el alma. Las 10 sefirot, más los 22 senderos que están representados por las 22 letras hebreas. 22 más 10 son 32. Estos son lo que llamó Abraham hace 4000 años atrás los 32 senderos de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Son 32 senderos por donde fluye la luz de Dios que lleva todas nuestras bendiciones a través de nuestra alma hasta nuestro mundo físico. Ese es el conector, este es el link. Entonces, cuando están unidos, el femenino celestial con el masculino celestial, para que sea coronado por las luces superiores del alma, el séptimo, que es Malkut, que corresponde al árbol del conocimiento del bien y el mal, se transforma en un árbol de la vida, como testiga el rey Salomón, el rey Shlomo, en Proverbios 3:18, cuando dice: ella es árbol de vida a los que la abrazan, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Por qué? Porque está unida, recibiendo la luz del árbol de la vida. Y como toda vasija, cuando recibe luz, se impregna del atributo que está recibiendo. En este caso, vida del árbol de la vida, ¿no es cierto? Ella, entonces se impregna de esa vida y ella se vuelve parte del árbol de la vida. Ese es el secreto de por qué las mujeres, antes, hace tiempo atrás, en la antigüedad, tomaban cuando se casaban el apellido del hombre, ¿ya? Tomaban el apellido del hombre. La mujer, en el fondo, tenía su apellido, en el fondo de soltera, pero tomaba el apellido del hombre. ¿Por qué? Porque estaban emulando inconscientemente esto, la unión del masculino celestial con el femenino celestial. Entonces ella estaba recibiendo luz de su masculino, igual que la mujer que recibe luz de su masculino, de su pareja, ¿sí? Y ella se vuelve un árbol de la vida, ¿sí? Es pura luz que en el fondo trae vida. ¿A dónde? A nuestro plano físico. Por eso esto está lleno de vida. Y si ustedes se fijan, las mariposas blancas representan la transformación. Porque ¿qué es una mariposa antes de transformarse cuando la mariposa que tiene alas y vuela y son hermosas? Es un gusano. Es un gusano que se arrastra por la tierra, sí, se entierra, cuya forma no es muy agradable. Pero ese gusano, llegado su minuto, entra en un crisol y se comienza a transformar para después transformarse en una mariposa y volar, elevarse, lo que no tenía ninguna posibilidad de hacer antes por la estructura de su cuerpo y se tenía que arrastrar y enterrarse en la tierra y comía polvo y era todo sucio. Bueno, ahora mira todo desde arriba, se eleva, le salieron alas, se transformó, ¿sí? De un gusano pasó a ser una mariposa. Eso representa la transformación de nosotros en nuestra alma cuando nosotros transformamos la oscuridad en luz. ¿Ya? Cuando nosotros en el fondo damos vuelta la oscuridad en luz, estamos representando eso por la transformación del gusano en mariposa. Y esa es la belleza de esto. Todos podemos ser mariposas, todos podemos volar. Las mariposas se alimentan del polen, están arriba de las flores, tienen una perspectiva de la vida totalmente distinta a la que tiene el gusano, porque tienen altura. Lo mismo con nosotros, cuando nosotros nos conectamos a nuestra alma y nos elevamos,
nuestra perspectiva de la vida va a ser completamente distinta porque tenemos altura. No va a ser una perspectiva netamente material o física, sino que va a ser una perspectiva va a tener una parte espiritual por el alma y una parte física, y eso va a estar en armonía. Y eso es lo que quería Dios en su creación. Pero para eso lo tenemos que reconocer, lo tenemos que agradecer, para poder hacer todo este proceso. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos el primer peldaño de nuestra escalera espiritual es Malhut, y Malhut es fe y eso es plegaria. Sin esto es difícil que despertemos Malhut, porque esto nos lleva a las buenas acciones, a despertar más en nosotros las buenas acciones. Entonces, ya hemos aprendido que las 22 letras del alfabeto hebreo, que se leen de derecha a izquierda, ¿no es cierto?, son vasijas de conciencia divina y con ellas Dios crea todo. Y todo el proceso de creación parte ¿dónde? En nuestra mente. Primero parte en nuestra mente, que es donde van a estar los tres niveles más elevados del alma. Keter, que es la voluntad, ¿cierto?, en la corona. Después el cerebro derecho, que es Josma, la sabiduría, y el cerebro izquierdo, que es Binah, el entendimiento. ¿Se fijan? Ahí parte el proceso de crecimiento, el proceso de creación, ¿ya? Usando las 22 letras del alfabeto hebreo que nos enseñó el patriarca Abraham en su libro Sefer Yetzirah hace como 4000 años atrás. Entonces veamos, acá les puse un ejemplo de los 7 planetas que al fondo rigen a las constelaciones. Nosotros tenemos 12 constelaciones que son regidos por estos 7 planetas, ¿ya? Entonces, estos son los 7 planetas que se veían en la antigüedad. La Tierra no constituye uno de ellos, ¿ya? Porque la Tierra está recibiendo, es la vasija que está recibiendo toda la influencia de las constelaciones, ¿ya? ¿Cuáles son los planetas para los antiguos y que son los planetas con los cuales está escrito el Sefer Yetzirah? Entonces, es muy importante para nosotros comprender eso. Primero es el Sol, ¿ya? Después es Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol. Luego Venus, después la Luna, ¿ya? Después Marte, la Luna era considerada un planeta en la antigüedad, después Marte, después Júpiter y después Saturno. No estamos considerando los otros de más atrás, como Urano, Neptuno, etcétera, Plutón, creo, ¿sabes? ¿Sí? No lo estamos considerando solamente estos 7, porque esos son los 7 relevantes para nosotros, ¿ya? Son los que están más cerca de nosotros para influenciarnos acá en la Tierra. Si ustedes se fijan, 1, 2, 3, la Luna 4, Marte 5, Júpiter 6 y Saturno 7. Y el Sefer Yetzirah nos dice que Dios creó cada uno de estos planetas que rigen a las constelaciones con una letra hebrea. Al Sol lo creó con la letra Kaf, ¿sí? Que parece una C nuestra invertida. A Mercurio lo creó con la letra Resh, ¿sí? A Venus lo creó con la Pei, ¿sí? Por favor, cierren los micrófonos. A la Luna la creó con la letra Taf. A Marte lo creó con la letra Dalet, ¿sí? A Júpiter lo creó con la Gimel y a Saturno lo creó con la letra Bet, ¿sí? Con esas en el fondo letras creó Dios a los 7 planetas. Entonces, veamos cómo esto nos afecta a nosotros en nuestro estudio de hoy día de la constelación, que vamos a estudiar la constelación de Capricornio. Nosotros estamos acá en la Tierra, estamos recibiendo la influencia de las constelaciones, ¿sí? Pero recuerden, las constelaciones influyen, pero no gobiernan, ¿ya? Porque Dios está por sobre ellos. Esa es la gran enseñanza de la Torá, ¿ya? Sin duda las constelaciones nos influyen y brillan sobre nosotros, y eso nos provoca el destino, lo que se llama en hebreo el masal, ¿ya? La fortuna, es el fondo del destino, con lo cual ellos nos brillan y nos iluminan. Pero el que gobierna es Dios, ¿ya? Entonces nosotros vimos en la clase pasada la constelación de Acuario, ¿sí? Donde Acuario estaba brillando sobre el fondo, sobre nuestro planeta, sobre la Tierra, con todo lo que significaba eso. Y en ese brillo sabemos que hay dos energías, por así decirlo, dos luces muy importantes para nosotros. La luz externa es juicio, ¿sí? Esta luz como celeste afuera, más azulita, es juicio. ¿Ya? Ese es el juicio con el cual está brillando la constelación sobre nuestro planeta. Pero la luz interna, que es la blanca, es misericordia. Por lo tanto, toda constelación está brillando sobre la Tierra con juicio, lo externo, y con misericordia, lo interno. Y Acuario,
como toda constelación, hizo eso, ¿no es cierto? Eso lo estudiamos en la clase pasada. Y hoy día nosotros vamos a estudiar la constelación de Capricornio, que está simbolizada por esta cabra, ¿no es cierto? Con estos dos cuernos, ese es Capricornio, ¿ya? Que va a brillar ahora sobre la Tierra también, en la parte externa con juicio, que es la parte azul, y en la parte interna con misericordia. Entonces, la Cábala ya nos enseña, específicamente de las enseñanzas del patriarca Abraham, en el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que en el fondo cuando nosotros vemos y meditamos las letras con que Dios creó a la constelación del fondo Capricornio, que es la letra Ain, y al planeta regente de esa constelación, que es el planeta Saturno, que lo creo con la letra Bet, ¿no es cierto? Cuando nosotros meditamos en estas letras, nosotros generamos un escudo acá abajo para protegernos del juicio, que es la parte externa de esta luz, esa parte azul, y conectar con la misericordia, ¿sí? Conectar con la misericordia. ¿Se fijan? Estamos conectando con la misericordia y nos estamos protegiendo del juicio, ¿sí? Ese es el secreto cuando nosotros conocemos esta sabiduría para poder, con el fondo, conectar con la misericordia que hay en el fondo, en la luz de la constelación de Capricornio. Y vamos a ver cuál es. ¿Ya? El mes de la constelación de Capricornio brilla en el calendario hebreo, en el que es el 10º mes, ¿ya? El mes de Tevet. Para nosotros, en el calendario gregoriano, eso corresponde, en el fondo, a los últimos 15 días de diciembre y a los primeros 15 días de enero, aproximadamente, ¿ya? Porque el calendario de hebreo se va ajustando, es un calendario lunar, no uno solar como el gregoriano. Entonces, Capricornio, que es la constelación en hebreo de Gedi, ¿sí? Brilla en el perdón, en el 10º mes del calendario hebreo que se llama Tevet, ¿sí? Corresponde a esto. Y aquí ustedes pueden apreciar cómo en el fondo Dios con la letra Ain crea la constelación de Capricornio, Gedi en hebreo, ¿sí? Y con la letra Bet, crea el planeta Saturno, que rige a la constelación, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Este es como el rey que gobierna, ¿no es cierto?, un país o un reinado, ¿sí? Y da las instrucciones, da las órdenes, y se tienen que cumplir. Las cumplen en el fondo sus nobles, sus administrativos, sus ejércitos, etcétera. Ese es Saturno. Saturno está, en el fondo, gobernando la constelación de Capricornio, de Gedi, ¿sí? Y estas son las dos letras que nosotros tenemos que tener en consideración para crear nuestro escudo y protegernos del juicio que emana de acá y conectar solamente con la parte de la misericordia. Y Dios hizo esto ¿para qué? Para que en el fondo todas estas luces brillaran sobre la tierra. Él nos dio un destino, ¿sí? Y nos dio también la posibilidad de elevarnos por sobre ese destino para poder cambiarlo, de ser co-creadores con Él de nuestro destino. Pero para eso nosotros tenemos que elevarnos por sobre la influencia de las constelaciones, ¿ya? Y eso requería una herramienta metafísica muy importante, que era esta sabiduría, conocer cómo Dios había creado. ¿Y dónde está eso? En la Torá. Está en el Sefer Yetzirah, está en la Torá, está en el Zohar, es donde se recopila toda esta información, toda esta sabiduría para que nosotros la podamos usar y aprovecharla. ¿Y dónde podemos ver esto en el fondo? Este mandato de Dios en Bereshit, que es Génesis, en los versículos el 14 y 15 del primer capítulo, que dice así: dijo Elohim, hay luminares en la extensión de los cielos para distinguir el día y la noche, y que sirvan como señales para los ciclos del tiempo, para días, para años, para iluminar sobre la tierra, y fue así. Cuando la Torah te está poniendo día y noche, no solamente es nuestro día físico, día, horas de luz, y la noche, horas de oscuridad. Esto tiene un significado más profundo para nosotros. El día representa la luz, que en el fondo representa la misericordia, ¿sí? Y la noche representa la oscuridad, que en el fondo representa el juicio, ¿ya? Ambos son uno, día y noche forman parte de un día, como Dios nos enseña en el versículo 1:5 de la Torá del Bereshit, ¿no es cierto? Y fue la noche y fue la mañana un día, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque él une, en el fondo, tu experiencia de misericordia con tu experiencia de juicio. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las constelaciones? Nos brillan para distinguir el día, para distinguir la misericordia del juicio. Así nos brillan las constelaciones, porque eso nos da un conocimiento, nos permite discernir para aprender a distinguir entre juicio y misericordia, ¿ya? Porque nosotros estamos viviendo en el plano que está influenciado por el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿ya? Por eso estamos acá en un cuerpo, en el mundo físico, porque todos comimos del fruto y bajamos a este plano para tener esta experiencia.
Y en esta experiencia, ¿qué es lo que ocurre? Podemos estar en un estado de misericordia y después ese estado de misericordia, que es el bien, pasa a un estado de juicio, puede ser un juicio severo, y pasa a un estado de mal, ¿sí? Pero de la misma forma se puede dar vuelta de un estado de juicio a un estado de misericordia. ¿De qué depende? De nosotros. ¿Ya? Si nosotros no tenemos conciencia de esta sabiduría y no la aplicamos en nuestras vidas, vamos a vivir el destino. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo vamos a vivir como brillan las constelaciones. Vamos a vivir en el fondo con el juicio que nos están brillando las constelaciones. Tendremos algunas cosas buenas, tendremos algunas cosas malas, y esa va a ser nuestra vida. Y no vamos a entender por qué las vivimos, por qué se generaron. Pero por medio de la Torá, por medio del Zohar, por medio del Sefer Yetzirah, que son estos libros que en el fondo contienen toda esta sabiduría, ¿sí? Cada una velada, por supuesto, la Torá la tiene más velada de todo. En el fondo nosotros nos podemos elevar por sobre la influencia de las constelaciones para cambiar nuestro destino, ¿sí? Y para nosotros darle las órdenes junto a Dios a las constelaciones para que brillen lo que nosotros deseamos, es decir, nosotros impactar nuestra realidad. ¿Ya? Y eso es lo que todos nosotros queremos acá abajo, en el fondo cambiar nuestro destino. Pero se requiere un esfuerzo espiritual, se requiere que trabajemos por nuestra luz. ¿Ya? De nuevo, ¿cómo? Despertando nuestra fe. ¿Y cómo se despierta nuestra fe? Por medio de la plegaria, porque así despertamos a Malhut. Entonces, entramos de lleno en la constelación de Capricornio. Capricornio, en el fondo, ¿no es cierto? Que la constelación de Gedi está representada por una cabra con dos cuernos, ¿sí? Y aquí se las puse, en el fondo, las cabras, estas cabras salvajes que trepan las montañas. ¿Por qué esto es muy importante? Porque la parte interna de la cabra, ¿sí? Su esencia, tiene toda esta fuerza para subir las montañas más altas, casi en inclinaciones que son prácticamente de 90 grados, son completamente verticales. Las cabras las suben igual, ¿ya? A través de su esfuerzo, de su perseverancia, ellas las suben, no tiene ese problema. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Están rompiendo la ley de gravedad al subir. Cuando ellos están subiendo así, están rompiendo la ley de gravedad que tira todo hacia abajo. Y la ley de gravedad en nuestro planeta representa el deseo de recibir, ese deseo de recibir para sí mismo que atrae todo hacia su centro. Bueno, las cabras en el fondo lo están rompiendo. La constelación de Capricornio nos está dando una fuerza para romper eso. Por eso esta cabra está acá muy contenta, muy calmada, arriba de una montaña que está escalando. Y fíjense, casi no tiene espacio, pero ella está sin problema, no se siente para nada con temor, se siente muy segura de sí mismo y no tiene ningún problema en seguir escalando. Esas son las características un poco de los Capricornios. Son independientes, determinados, exigentes, responsables, prácticos, confiables, esforzados y perseverantes. Esas son las luces que nos está entregando esta constelación para que nosotros rompamos nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, rompamos nuestro egoísmo, rompamos nuestro ego y podamos en el fondo conectarnos con el dar también, ¿sí? Para lograr nuestras metas. Esta cabra, cuando está subiendo la montaña, está cambiando su destino. Entonces, de nuevo, el primer versículo de la nave Joás nos está conectando con esta constelación de manera que nosotros nos protejamos de su juicio y conectamos solamente con la misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a conectar con la luz primordial de bondad y amor del día uno de la creación. Por eso es Gesed, por eso es amor, por eso es bondad. ¿Sí? Aquí es donde está el gran poder del arrepentimiento. Cuando esta cabra está subiendo la montaña, ¿qué quiere decir? Está conquistando su ego. ¿Sí? El ego es como una montaña que tenemos que conquistar, que tenemos que escalar. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo escalamos? Por medio del arrepentimiento. Cada vez que nosotros vamos arrepintiéndonos, cuando logramos discernimiento de aquellas cosas en las cuales nos equivocamos en el pasado y hacemos nuestra teshuvah, hacemos nuestro arrepentimiento sincero, bueno, nosotros vamos escalando esta montaña que es el ego y nos sentimos tranquilos y confiados como esta cabra, ¿sí? Y eso lo que nos está diciendo Rabbi Neuna Ben Akaná es que conéctate con las 6 letras de la nave Joa y con las letras que nos dio el patriarca Abraham, con las cuales Dios creó la constelación de Capricornio, que es la Ain, que tiene un valor de 70, y con la letra Bet, en el fondo que creó el planeta Saturno, que es el regente de la constelación de Capricornio, que tiene un valor de 2, ¿sí? Cuando nosotros unimos estas dos letras, ¿qué es lo que tenemos? 72. Y ahí aparece el primer secreto que nos va a revelar cuál es la esencia interna de Capricornio. Porque cuando yo les muestre la esencia externa de Capricornio, muchos de ustedes no les va a gustar mucho el tema de Capricornio. Pero si yo les muestro la esencia interna de Capricornio, Capricornio es esto. Es la fuerza para poder romper el deseo de recibir, romper la materialidad, dominar el ego, sin problema. Bueno, la esencia de Capricornio
es la bondad amorosa, ¿sí? Es la conexión con Gesed. De hecho, es con lo que nos está conectando la primera estrofa, en el fondo, el primer versículo del Ana Bejoa, Gesed, ¿sí? Nos decimos Ana Bejoa, que lo hay me deja tetir seruá. Estamos conectando estas 6 letras, que son las primeras letras de cada una de estas 6 palabras, y eso nos está conectando con Gesed, y Gesed tiene un valor de 72, que es igual a la suma de la constelación de Capricornio y su regente, que es Saturno. 70 más 2 son 72. Es decir, la esencia de la constelación es el amor, la bondad amorosa, el dar, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver que para los Capricornios eso es tremendamente difícil de revelar, ¿ya? Como para todos los signos, la esencia interna de revelar es muy difícil, pero esa es parte del esfuerzo del destino. Esa es parte del trabajo espiritual que uno tiene que hacer, eso es trabajar por nuestra luz, revelar esa parte interna, que es la parte dulce, y no solamente conectar con la parte externa. Entonces, veamos. Tenemos que en el fondo el mes donde brilla la constelación de Capricornio sobre la Tierra es Tebet, que es el 10.º mes en el calendario hebreo. Ya vimos que la constelación de Capricornio es Yedi, ¿no es cierto? ¿Sí? El planeta que la rige es Saturno, que en hebreo se llama Shabtai, ¿sí? Y ambos nos dan las 2 letras, Lain para la constelación de Capricornio, con la cual Dios creó la constelación de Capricornio, y la Bet, con la cual Dios creó la constelación de Saturno. Son las 2 letras que tenemos que meditar para generar este escudo que nos proteja del juicio cuando brilla esta constelación sobre la Tierra en el 10.º mes, que es Tebet. Entonces, fíjense, ¿cuál es el secreto de la letra Ain? La letra Ain significa ojo en hebreo, ¿ya? Entonces tenemos un ojo, y el ojo nos sirve para 2 cosas. Para bien, nos va a servir para mirarnos hacia nosotros mismos, cuando nosotros tenemos la capacidad, y eso requiere humildad. La humildad abre el ojo, ya expande el amor, la humildad expande nuestra vista, nuestro campo de visión, nos permite vernos a nosotros mismos, vernos con nuestras limitaciones, con nuestras fallas, con nuestras imperfecciones, nos permite ver nuestras transgresiones, no en el fondo negarlas, ocultarlas, ¿sí? ¿Para qué? Para que las podamos corregir. No podemos corregir aquello de lo cual no somos conscientes. No podemos corregir aquello a lo cual no miramos. Por tanto, si no nos miramos en lo que nos hemos equivocado, ¿cómo nos vamos a corregir? ¿Cómo nos vamos a rectificar? No podemos partir pensando que somos perfectos, porque de partida estamos en este plano y en este plano venimos a corregir. Si no, no estaríamos acá. Entonces, todos estamos en este plano para hacer una corrección de nuestra alma. Y eso implica que nos tenemos que mirar. Pero eso nos cuesta muchísimo, porque está esa mala inclinación que es el ego. ¿Ya? Esa mala inclinación que te quiere sacar del camino espiritual, que te quiere llevar a lo material, a lo físico nomás, que te quiere empujar hacia el lado del mal, que te quiere tentar, ¿ya? Que te quiere en el fondo meter la idea de que no hay nada más allá, lo único que importa es lo material. Bueno, el ojo, cuando lo estamos conectando desde el bien, cuando estamos conectando con la parte interna de la luz de la constelación de Capricornio, nos sirve para mirarnos, nos sirve para el fondo para poder corregirnos, para detectar dónde están nuestros errores, arrepentirnos de ello y corregirnos. Sepan ustedes que el arrepentimiento es amor llevado a la práctica. ¿Ya? Cuando ustedes quieren aterrizar el amor con alguien, ya en sus relaciones, sea de pareja, familiares, en sus relaciones comerciales, o con el prójimo en el fondo, el arrepentimiento es el amor llevado a la práctica. Entonces es muy importante que ustedes logren conectar con eso para poder conectar con ese lado bueno del ojo de la constelación de Capricornio. Porque el lado malo es el ojo malo, ¿ya? El ojo malo es de donde viene el mal de ojo, que en el fondo conecta con la envidia. ¿Por qué? Porque la persona está conectando con todo lo que le falta, ¿ya? Por eso conecta con la envidia, está conectando con puro juicio, entonces ve con juicio su vida, ve con juicio la vida de los demás y ve lo que le falta, ve de lo que es carente y le provoca envidia, ¿sí? Le provoca envidia, entonces ella se siente mal cuando ve que alguien tiene algo mejor que esa persona o que alguien tiene algo que ella no tiene. Eso es muy fuerte en la envidia, ¿sí? La persona envidiosa funciona es como una función inversa. En el fondo, se siente bien cuando a la otra persona le va mal y se siente mal cuando a la otra persona le va bien. ¿Por qué? Porque está conectando desde la carencia, está conectando con lo que le falta. No está tomando conciencia de sus bendiciones porque no ve más allá de eso. Está mirando con mucho juicio y el juicio lo que hace es estrechar tu visión, estrechar tu campo de visión. Obviamente no se va a poder ver esa persona es una persona que está absolutamente lo correcto y el problema con eso es que te deja en un estado de víctima. Y cuando tú estás en un estado de víctima, pasas directo a la columna izquierda, al deseo de recibir para ti mismo, ¿ya? Puro deseo de recibir para ti mismo y va a ser muy difícil de salir por ahí, porque la única manera de salir de un estado de víctima es que en el fondo tú comiences a dar, pero tú no quieres dar nada, porque lo único que quieres es recibir, por eso estás en un estado de víctima.
El mundo es malo, el mundo me hizo esto, yo estoy así por el mundo, por las personas que han estado en mi vida, por la vida que me tocó, todo eso que ustedes conocen ese estado, ¿no es cierto? Es muy difícil salir de ahí, salvo cuando la persona comienza a dar. Y el primer dar es darse a sí misma, darse en el fondo la capacidad de salir, darse la capacidad de trabajar, darse la capacidad de cambiar su situación, etcétera. Eso cuando te conectas de nuevo con el lado bueno del ojo de Capricornio. Por otra parte, la letra Bet, que es la letra que en el fondo creó el planeta Saturno, que en hebreo es Shabtai, nos entrega otro gran secreto. Si ustedes se fijan, Saturno era el planeta más lejano al Sol de los 7 planetas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es el que recibe la luz del Sol más tenue. ¿Y qué representa la luz del Sol? El Sol representa la calidez, representa el amor, representa la luz, la iluminación. Mientras que mientras más lejos estás, menos calidad tiene, menos iluminación tienes, por tanto tienes más oscuridad y es más frío todo. Bueno, esas son las características de Saturno. Saturno, las personas que están regidas por el planeta Saturno, por ejemplo, en la constelación de Capricornio y la constelación de Acuario, tienden a ser personas que les cuesta mucho expresar sus sentimientos, les cuesta mucho expresar su amor y también dejarse querer, dejarse en el fondo recibir amor, porque son más bien fríos, ¿ya? Se vuelven un poco calculadores, son de trato seco. ¿Por qué? Porque están afectados por la energía, la luz que emana Saturno, que es el planeta más lejano al Sol. ¿Ya? Esa es la parte externa de los Capricornios. Cuando su parte interna es justamente lo contrario, es el amor, la bondad, ¿sí? Ese deseo de dar. Pero Saturno no se las hace fácil, no los deja sacar eso. Tienen que vencer primero estas características de Saturno, que en el fondo Saturno es como una especie de juez súper estricto que le da a cada persona lo que se merece. No hay misericordia, no hay amor, no hay mucha comprensión. Lo único que hay es, ¿cumpliste la ley o no la cumpliste? Y la cumpliste al detalle de la coma o no. Si no lo cumpliste a ese detalle, bueno, recibes el castigo correspondiente. Y si la cumpliste, recibes el beneficio correspondiente. Eso es Saturno y eso representa un poco nuestro destino. El destino es un poco así. Por eso están todas esas canciones en el folclore popular, ¿no es cierto? Del fondo que hablan respecto al destino, que el destino es como una especie de frío, cruel, que en el fondo no se mueve por el amor, ni no se mueve por la misericordia, sino que es muy frío, es muy calculador. No sé si habrán escuchado alguna vez una canción de ABBA, del grupo ABBA, en el fondo que se llama The Winner Takes It All. Bueno, la chica ahí canta una canción de amor, en el fondo, diciendo que en el fondo, reclamando un poco al destino, que es súper frío, que no le importa lo que pase con las personas acá abajo. Bueno, eso es Saturno, ¿ya? Y por eso las personas que son capricornianas, o las que están en Acuario, que también están gobernadas por el planeta Saturno, les tiende a costar mucho el tema de mostrar sus sentimientos, mostrar sus emociones. Entonces, ¿cuáles son las conexiones que tiene que hacer un Capricornio para que le vaya bien? Aquí tenemos un Capricornio, en el fondo, escalando la montaña del mundo, ¿ya? En su seguridad, usando todos sus dones para hacerlo bien. Como es el 10.º mes del calendario hebreo, Capricornio, ¿qué es lo que tiene? Tiene información de los otros 9 meses que lo antecedieron. Eso es muy importante, porque a diferencia de Aries, que es el primer mes, ¿sí? Que es el mes donde Dios eligió para sacar al pueblo de Israel de Egipto, bajo la constelación de Aries, que es el mes de Nisan, bueno, el caso del mes de Tebet, que es el 10.º mes, tiene información de los otros 9 meses, por lo tanto puede tomar mejores decisiones por saber quiénes están adelante, porque ya ha visto 9 ciclos ocurrir antes de su fondo de su ciclo. Y eso es muy positivo. Por eso es bueno saber qué es lo que está pasando, de nuevo, siguiendo el versículo de Bereshit 1:14 y 15, donde Dios te dice que Él puso en el fondo los luminares para iluminar la tierra, para separar la luz de la oscuridad, es decir, para que nosotros podamos diferenciar, discernir entre el juicio y la misericordia. Después, es un mes muy espiritual. Ya vimos que en el fondo las letras que dan la constelación de Capricornio, que es Lain, que vale 70, y la letra Bet, que creó a Saturno, que vale 2, suman 72. Y eso lo conecta directamente con Gesed, que es la columna derecha de la vía, con el amor, con la bondad amorosa. Y nos conecta además con los 72 nombres de Dios, eso es súper importante. Y si ustedes no saben lo que son los 72 nombres de Dios, bueno, si a ustedes les interesan sus bendiciones, sepan que las bendiciones bajan por 72 canales espirituales
a nuestro mundo, y esos son los 72 nombres de Dios. Por lo tanto, Capricornio, que tiene esas letras con las cuales se crea su constelación y el planeta que la rige, que es Saturno, está conectado con los 72 nombres de Dios, ¿ya? Está conectado con esos canales para recibir esas bendiciones, pero tiene que revelarlos, tiene que romper el ego. Aquí tenemos a Capricornio dominando su ego, está por sobre su ego, está por sobre el fondo, dominó el fondo toda esa mala inclinación que tenía. Saturno, al ser el planeta más lejano del Sol, de los 7 que estamos estudiando, que son los 7 planetas antiguos, ¿ya? Hace, hace que reciba menos luz el Capricornio, ¿ya? ¿Qué significa eso? La luz del Sol es la luz, no solamente es la luz cálida, es esa luz que en el fondo es como una luz de amor cálida, sino que también es la luz que lleva la verdad, porque la luz ilumina la verdad, ¿sí? Por lo tanto, como recibe menos luz, hay más oscuridad. Y eso hace más propenso al Capricornio a caer en ilusiones, ¿ya? A ser engañado por falsos espejismos. ¿Por qué? Por solo el hecho de estar más lejos, que su planeta regente está más lejos del Sol. Entonces, eso es un aspecto que Capricornio tiene que tener ser muy consciente de no caer en atrapado en esas ilusiones por falta de luz, del fondo de luz de esa calidad, de esa luz que viene con las emociones, de poder mostrar sus sentimientos, de poder recibir cariño, etcétera. Es un signo del elemento tierra, lo que le hace súper conectado a este plano físico y material, ¿ya? De hecho, es el signo más materialista de todos los signos del zodiaco, ¿ya? Es el más apegado a lo material y a lo físico, ¿ya? De hecho, uno de los valores para el Capricornio, los valores importantísimos son el tiempo y el dinero. Son súper esforzados, son súper capaces, responsables. Para ellos saben que todo se logra con mucho esfuerzo y perseverancia, por lo tanto ellos valoran mucho sus logros materiales. No les gusta que se los quiten, tampoco les gusta mucho compartirlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque saben lo que les costó, ¿ya? Ellos valoran mucho eso. Pero de la misma forma, ese apego a lo material y ese apego a lo físico hace que en el fondo aparezca mucho más su columna izquierda, que es su deseo de recibir, más que su dar, que es su deseo, en el fondo, que el deseo de dar a los demás, de compartir. Entonces eso hace que en el fondo el Capricornio tienda a bloquear su vasija por su egoísmo, ¿ya? Por ese mismo miedo, al fondo, a no tener, por trabajar tan fuerte para lo material, que en el fondo termina bloqueando su vasija. Y eso lo hace un poquito inseguro y los hace también muy aversos al riesgo. El Capricornio es completamente averso al riesgo y eso lo hace un poco inmaduro espiritualmente, porque tú, en el fondo, tienes que arriesgarte para lograr cosas. De hecho, el acto de fe, que está en todas partes, es un acto de, en el fondo, de arriesgarse. Si ustedes piensan y dicen, ok, bueno, ¿cómo está la fe? ¿Cómo hace la fe solamente rezar? La fe es plegaria. Te pongo un ejemplo. Cuando unos empresarios deciden emprender un proyecto, y hacen todo su libro, en el fondo, con su proyecto, ¿ya? Y tiran su Excel con sus números, etcétera. Están haciendo un acto de fe, porque nada de eso se ha cumplido. Ellos piensan que va a ser así, ellos tienen la mejor intención, ellos van a actuar de tal manera de generar las vasijas para que eso sea así y las acciones para que eso ocurra. Pero ellos no saben que va a ser así, es un acto de fe. Lo mismo ocurre con un artista que va a pintar, un pintor parte con un lienzo blanco. Es un acto de fe que él va a lograr pintar un cuadro que en el fondo va a ser bonito para los demás y va a ser una obra de arte para los demás. O un músico que pueda componer una composición, una canción que le guste a los demás. Es un acto de fe, ¿sí? Es un acto de fe todo lo que nosotros hacemos, desde el momento de estudiar, de ir al colegio y a la universidad. ¿Para qué? Para después encontrar un trabajo y tener sustento para la vida. Es un acto de fe. Estamos haciendo un tremendo acto de fe de que así va a ser en nuestra vida. Siempre la fe está metida, lo que pasa es que no le queremos dar el espacio y reconocerlo, pero está metida. Bueno, los Capricornios, al ser tan apegados a lo material, en el fondo, y resaltar, en el fondo, aparece tan fuerte su deseo de recibir, su columna izquierda, tienden a generarse, son muy aversos al riesgo, y eso los hace más propicios, los hace inseguros, y los hace aparecer un poquito más lentos que los demás para tomar decisiones. Mucha procrastinación, ¿ya? Sí, mucho aplazamiento de las cosas. ¿Por qué? Por ese miedo, por esa inseguridad. Son las cosas que tiene que trabajar el Capricornio. Entonces, ustedes se fijan, estoy mirando al Capricornio acá, Capricornio está acá, ¿cierto? Ahí está Gedi, ¿sí? En el mes de Tebet, ahí está Capricornio. Y su cruz de Ticún, ¿ya? Su cruz de Ticún, el fondo, ¿con quién está? Con el que está exactamente opuesto a él en el zodiaco, que es Cáncer.
Los cáncer vuelven locos a los Capricornios, así como los Capricornios vuelven locos a los cáncer. ¿Ya? Aquí está la mayor corrección del ticún de un Capricornio. Cuando tú le pones un cáncer al frente a un Capricornio, ahí va a estar ejerciendo su mayor corrección. Y los otros dos son Aries y Libra. ¿Ya? Estos otros dos también hacen que tenga que esforzarse mucho Capricornio, pierde la cabeza con ellos. ¿Por qué? Porque lo hacen, porque en el fondo esto construye su cruz de ticún. Aquí están en el fondo sus grandes, ellos le hacen espejo de las grandes correcciones que tiene que hacer Capricornio, especialmente Cáncer. ¿Ya? Y a la gente no le gusta mucho ver el espejo de las cosas que tiene que corregir. Aquí estos tres se lo dicen clarito, especialmente Cáncer. Entonces, Capricornio nos dice la cábala que en su vida anterior, antes su encarnación anterior, fue Cáncer, fue el signo Cáncer, ¿ya? Y todas las cosas que no logró corregir como Cáncer en su vida anterior, las trae a esta vida, que va a ser Capricornio, y eso le va a provocar un montón de ansiedad y dudas. Lo hace mucho más inseguro por este efecto de que no logró corregir eso como Cáncer. Entonces, como su deseo de bienestar es tan fuerte, para lograr, en el fondo, satisfacer ese deseo de recibir y lograr controlar esas dudas y esa ansiedad, aquí se apega a la materialidad. Busca la seguridad material. ¿Ya? Para tratar de vencer estas dudas y esta ansiedad que le provoca lo que no logró corregir como cáncer. Entonces, por eso son tan apegados a lo físico, los Capricornios, a lo material. Siempre están buscando la seguridad material. Y a veces pagan altos costos por eso, ¿ya? Donde tienen que sacrificar el fondo de relaciones o responsabilidades, que en el fondo lo que hacen es ocultar sus problemas personales, que no quieren ver que se lo está reflejando cáncer. Cáncer te está diciendo, todas estas cosas que tenías que haber corregido acá, en este signo no las hiciste. Y eso no le gusta a Capricornio. Y lo mismo dice Aries y Libra. Entonces, por eso en el fondo ellos buscan, en el fondo, la seguridad material como una especie de excusa para, el fondo, no quedar sometido a estas dudas y ansiedad y un poco ocultar, en el fondo, las cosas que no corrigieron, sus problemas personales. Son inconformistas, lo que los lleva y en su manera de ser los lleva a aislarse mucho del mundo, ¿ya? Se apegan en el fondo a su mundo propio y se apegan a la materialidad para sentirse seguros. Al desconectarse del mundo exterior, ¿ya? Lo que están haciendo es cercenando un poco su potencial de todo lo que pueden hacer, porque no se arriesgan. No se conectan con el mundo exterior porque no quieren arriesgar, no quieren arriesgarse en relaciones personales, no les gusta arriesgarse en relaciones comerciales, no les gusta arriesgarse en relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque en el fondo traen todas estas dudas de su vida anterior como cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se apegan a su mundo y dentro de su mundo buscan específicamente el aspecto material, lo físico, para estar tranquilos, ¿sí? Por eso que los Capricornios suelen en el fondo estar muy apegados a la familia, a su ciclo más íntimo y en especial a los padres. Y cada vez que le va mal al Capricornio, tiende a usar eso, su familia, a sus padres, como una excusa para sus propias limitaciones, porque como se cercenó del mundo exterior por su miedo, ¿sí? Por su aversión al riesgo, entonces culpa, en el fondo, a su círculo más cercano al cual se pegó de sus limitaciones, ¿ya? Y ese es el gran problema de Capricornio, eso es una inmadurez espiritual, el no arriesgarse es una inmadurez espiritual. Uno tiene que tener un equilibrio entre el arriesgarse y el no arriesgarse, entre ser el riesgo preferente, como sería en finanzas, o averso al riesgo, ¿sí? Uno tiene que tener en el fondo un equilibrio de saber y poder discernir cuándo te tienes que arriesgar y cuándo no, porque el que no arriesga no gana nada, el que no se arriesga a cruzar el río no va a llegar a la otra orilla. Y eso es una inmadurez espiritual de Capricornio que tiene que sanar. Y eso viene producto de las cosas que no logró en el fondo corregir como cáncer, ¿ya? Y su desafío en esta encarnación, ¿ya? Es esa maduración, cortar el cordón umbilical con respecto a la familia, a los más cercanos, ¿sí? A su mundo íntimo y abrirse al mundo exterior. Por eso la parte interna de Capricornio es el amor, es Gesed, es bondad, ¿sí? Es ese amor bondadoso que le gusta dar, pero no lo logra revelar por todos estos miedos. Esta es la parte del destino, la parte del destino que lo tiene atrapado, que tiene que vencer. ¿Y cómo vencemos eso? Cuando nos conectamos con esta sabiduría de la Kabbalah, cuando nos conectamos con la Torá, ¿sí? Donde están, la Kabbalah está hablando de sus secretos de la Torá, cuando nos conectamos con la enseñanza del patriarca Abraham, en el Sefer Yetzirah. Es así como nosotros logramos recibir la luz para lograr al fondo la tranquilidad, la certeza, ¿sí? Y nos comencemos a arriesgar, logramos la confianza, esa cabra que va subiendo en el fondo, esa montaña que es prácticamente inclinada, que representa nuestro ego. Entonces,
Veamos acá cómo unimos todo esto con el primer versículo, ¿cierto? Vimos la clase anterior, en el fondo, que el primer versículo de Navejoach nos conectaba con Gesed, que es la bondad amorosa, la benevolencia. Aquí está el cariño, la ternura. Fíjense, esta es la parte interna de Capricornio, que suma 72. Gesed suma 72 igual que las dos letras, Ain y Bet de Capricornio. Y Gesed está acá en la derecha, el árbol de la vida, ¿sí? Y corresponde al Sefirá, que en el fondo es el secreto de Abraham, ¿sí? Abraham representa la luz interna de Keter, que es este amor, la bondad amorosa. Esa fue la vida de Abraham. Entonces vimos la clase pasada, cuando nosotros tomamos las primeras letras de las primeras seis, o sea, las seis palabras, las primeras letras, las seis palabras de este primer versículo de la Bejoa, que es la Aleph, la Bet, la Gimel, la Yud, la Tab y la Sadi, ¿sí? Acá está como Sadi Sofit, que es la Sadi final. Cuando tomamos esas seis letras, ¿qué es lo que obteníamos? Obteníamos una gematría estándar, ¿sí? La Raji en hebreo de 506. Esta es la numerología hebrea. Cada letra en hebreo vale un número. Y obteníamos 506. Y vimos que en el fondo 506 nos conectaba con el amor incondicional. En hebreo se dice Aftah Hinam, que también tiene una geometría de 506 porque iguales se atraen y opuestos se repelen. Estos se atraen porque no solo tienen el mismo valor espiritual, sino que además están en el mismo lado espiritual, están en el lado del bien. Esto es bien con bien, ¿sí? Y se atraen muy fuertemente al tener el mismo valor. Si fueran dos cosas opuestas, como, no sé, el caso de Mashiach, que vale 358, y serpiente con el 358, se repelen, ¿sí? Porque es mal con bien, independientemente de su valor espiritual. Pero acá lo que ustedes están viendo es que en el fondo son bien con bien y tienen el mismo valor espiritual, por lo tanto se traen fuertemente. Entonces, estas seis letras nos conectan muy fuerte con el amor incondicional, con la Haftah Hinam, ¿sí? Eso lo mostramos en la clase pasada. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo investigo qué es lo que ocurre con Capricornio acá? Con respecto a estas letras, porque estas son la conexión con el nombre de 42 letras, ¿sí? Por lo tanto, acá va a estar todo, porque son, son las letras con las cuales Dios creó todo. Entonces, pongo a Saturno con la letra Bet, Dios lo creó con la letra Bet, que es el regente de Capricornio, y pongo la constelación de Capricornio, que fue creada con la letra Ain, que vale 70. Cuando yo unifico todo esto, unifico las seis letras del primer versículo de la Joa con la letra Bet que creó Saturno y la letra Ain que creó Capricornio, que obtengo 578. ¿Y qué es 578? Bueno, es 2 por 17 al cuadrado. Y ustedes miran, bueno, ¿qué quiere decir 2 por 17 al cuadrado? Primero que nada, cada vez que nosotros tengamos un número al cuadrado, eso significa para nosotros, a la luz de la Cábala, este número incluye todo dentro de sí mismo. Es un número, por eso es cuadrado, porque incluye todo eso dentro de sí mismo, un número perfecto. Está incluyendo todo dentro de sí mismo, que tiene la capacidad de iluminarse por completo, por fuera y por dentro. Lo interior es lo mismo que lo exterior. Y ese es ese es nuestro desafío, que nuestro interior sea igual a nuestro exterior. Entonces, este 17 está incluyendo todo dentro de sí mismo. Entonces, veamos qué significan estos números. Bueno, Bet, ¿no es cierto? Que vale 2, significa casa, ¿sí? La Bet es la casa. ¿Y 17 qué es? 17 es Tov, en hebreo, que es bueno. La primera vez que aparece Tov es cuando escribe la luz. En el versículo 1:3 del Génesis, de Bereshit, Dios dice, perdón, 1:4 de Bereshit, Dios dice, y vio Elohim que la luz era buena, ¿sí? Tov, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Ese es el versículo 1:4. Vio Elohim que la luz era buena, ¿sí? Buena es un nombre, es el nombre de la luz primordial. Cuando yo hablo de Tov, que es bueno, estoy hablando de la luz primordial que fue creada en el Génesis, en el primer día. Eso es Tov y vale 17. Por lo tanto, 17 al cuadrado, que es 17 por 17, es bueno por bueno. Todo eso, ¿dónde? En la casa. ¿Sí? Bueno por bueno, o sea, un bueno que se ve completamente, ¿sí? Es un Capricornio que se ve completamente y logra sacar el fondo su amor incondicional, su lado derecho, la columna derecha, rompe ese deseo de recibir su apego a la materialidad, vence al destino. Y eso es el secreto 578. Y eso, chicos, es nuestra clase de hoy día. Espero que les haya gustado. Vamos a dejar de compartir esto para que los pueda ver. Y vamos. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, yo sí que verifiqué. Oh my God. Qué bueno que esta clase.
Muchas gracias, Dos, Catalina. dos puntos tengo que hablar con usted. Ya, por favor. Primero, de los 42 nombres de Hashem, sale la letra Da, que son de las 662. Eso me impactó mucho, porque no, yo no sabía nada de eso hasta ahora que usted dio la explicación. Y otra cosa, y otra cosa, Saturno está más lejos de los 7 planetas del Sol. No pueden recibir el calor del Sol. Y hablando espiritualmente, la vida de los árabes, según yo tengo entendimiento, la vida de los árabes son frías, porque en primer lugar tienen varias mujeres y no puede haber varias mujeres en un amor. Tiene que ser una pareja de hombre y mujer. Entonces ellos tienen varias, varias. Su comportamiento exacto con las mujeres es muy frío. Y Saturno viene siendo muy frío, muy frío. Es decir, que la cualidad de Saturno, la energía de Saturno está reflejada en ellos, en su comportamiento y en muchas cosas que yo veo. Yo no sé si estoy mal. Bueno, pues, Catalina, dentro de eso puede ser. Ahora, lo importante que recuerdes es que en el fondo el trabajo nuestro es, nosotros enfrentamos esas primeras condiciones, que la parte externa es como la cáscara de un fruto, y nuestro trabajo espiritual consiste en pelar la cáscara, sacar ese ego que te está conectando, que es la parte fría de Saturno, para revelar la parte interior. Porque en el fondo, si tú te fijas, Saturno, que es este planeta que es como este juez súper severo, que le da a cada uno lo que se merece, es el regente de la constelación de Capricornio. Pero Capricornio está conectado con el amor, porque si tú supas la Ajá, letra del Saturno, que es la Bet, que vale 2 con la letra que creó la constelación de Capricornio, que es la Ain, que vale 70, 70 más 2 te da 72. Y la gematría 72, que es decir, la numerología en ajá, hebreo, es Gesed. Gesed, que es bondad, bondad amorosa, vale 72. Ese es el aspecto interno de un Capricornio. Pero a él no puede llegar y sacar su aspecto interno porque se lo impide su ego, sus miedos, su miedo a arriesgarse, su inmadurez en el fondo espiritual, sus ansiedades, su apego a la materialidad, se lo impide. Tiene que romper eso, ¿sí? Para poder que en el fondo refleje ese amor. Y ese es el trabajo de todos. Todos tenemos que en el fondo trabajar nuestro ego, trabajar nuestra oscuridad y transformarla en luz. Dar vuelta. Ese es el secreto, Catalina. El secreto es da lo mismo de donde tú vengas, da lo mismo de en qué parte estés, porque todos estamos en este plano, que en el fondo tenemos que corregir, es el secreto es dar vuelta la maldición en bendición, dar vuelta la oscuridad en luz. Ese es el secreto. No hay nada que no se pueda dar vuelta con Dios. Entonces, el tema es cómo conectas con Dios. Ahora, si no conectas con Dios, quedas preso absolutamente del destino y lo que esté brillando en la constelación, de la parte externa de la constelación. Entonces, va a ser como tú dices, va a ser una persona fría, que le cuesta mostrar porque está completamente atrapado. Pero, si la persona hace su trabajo espiritual, comienza a descortezarse en el fondo, comienza a sacar la corteza de sí misma, comienza a pelarse el ego y comienza a aparecer lo bonito, lo bueno. Y si ustedes fijas, todos los signos tienen cosas que son buenas y cosas que son malas, porque Dios, ¿qué hizo? A cada signo le otorgó cosas buenas para poder trabajar las malas, ¿ya? Pero la gente que ya, atrapa es solamente las malas porque no hacen el trabajo espiritual, ¿ya? Y ese es el secreto. Acuérdate, siempre dar vuelta lo malo en bueno, la maldición en bendición, ajá, la oscuridad en luz. sí, sí. Sí, pero eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Aunque, como usted dice, para comerse fruta hay que quitar la cáscara, porque entonces no se puede disfrutar. Y hay que quitarle la cáscara a ellos para que ellos puedan ver el fruto en realidad y cambien su comportamiento. ¿Sí o Claro no? claro que sí, todos tenemos que sacarnos la cáscara de nuestro corazón para que puedan ver lo bello que es y no solamente la parte que es más amarga en el fondo.
Nadie se va a Maestro, comer un melón con la cáscara. Sería muy exactamente. desagradable. Exacto. Ajá. Permiso, maestro. Oh, Catalina, dame un minuto, por favor. Maestro, Ok. quiero presentarle a esta nueva estudiante, Marisol. Hola, Mira, Marisol. Mira, Hola, Marisol, Catalina, mira hola Marisol. Catalina. ¿qué te escuchó? Muy bien, gracias. Ok, ¿Cómo así usted es. se llama? Maestro, ¿cuál es su nombre? Sergio. Pero dime Sergio, no me Hola digas maestro. Sergio. Dime Sergio. Hola, Marisol. Hola, ¿cómo Siéntate ahí, estás? siéntate ahí. Ah, bueno, gracias. Hazle una pregunta. No, yo soy Marisol, yo soy del signo cáncer, Muy bien. cáncer Géminis, porque estoy en Oh, el cusp, eso sí, para que sepas. vas para Capricornio. Bueno, ese es mi signo opuesto, porque cáncer es el Es, signo opuesto del Capricornio. exactamente. Bueno, ya vamos a llegar a Cáncer. Cáncer es uno de los dos signos que tiene solamente un planeta regente. Hay solamente dos signos en el zodíaco que tienen un planeta regente. Todos los demás comparten un planeta regente. Por ejemplo, Acuario, que ya lo estudiamos la clase pasada, y Capricornio, ambos tienen como regente a Saturno. ¿Sí? Son dos constelaciones que tienen un mismo regente. Pero Cáncer y Leo son los únicos dos que tienen un único regente. A El Cáncer sol, lo rige la en la luna, Luna y a Leo lo la luna, rige el Sol. el sol. ¿Ya? Ujú. Esas son la diferencia. Y por eso esos dos se pueden unir muy fuerte, porque en el fondo la luna refleja la luz del sol. ¿Te Pero fijas? yo tengo mi Venus está en Leo. Ah, ya, ok. Bueno, Ah, de pues tú nuevo, sabes mucho, Marisol. Ay, no me queda. eso quiere decir que en el fondo tu parte del amor, en el fondo, como tú estás conectando con la parte emocional y todo, y se conecta muy fuerte con el sol, con ese dar de las emociones, con esa calidez y todo. De nuevo, pero, Por pero eso me llamo sigues Marisol. muy bien. Muy Ella, bien. ella está soltera, así que tenemos que trabajar en ese pozo Hay para que buscar buscar el un pozo para que esposo. aparezca el esposo. ¿Qué mucho Pero quiere el pozo? tiene, tiene que ser Escorpio o Leo o Tauro. Bueno, Que el tema es que en el fondo el alma gemela no necesariamente puede ser esa, porque depende de lo que tú hayas trabajado. O cuando tú estás diciendo, ok, tiene que ser Escorpio, Leo o Tauro, tú lo estás viendo desde el punto de vista de las constelaciones. Y eso es verlo desde el punto de vista del destino. ¿Ya? Entonces, qué es lo que nosotros estamos estudiando? Tú te puedes elevar por sobre el destino. ¿Ya? Y cuando tú creas tu propio destino. Y ese es el secreto. Porque es, por ejemplo, te pongo un ejemplo que se lo he contado muchas veces. La Torá, que es la Biblia hebrea, te dice en el fondo, Abraham y Sara no podían tener hijos. Y la sabiduría en la antigüedad era la astrología. Eso era como la astronomía moderna, era la astrología de ese tiempo. Y eran muy sabios en la antigüedad en lo que respecta a la astrología, pero muy, muy sabios. O sea, tenían cálculos muy avanzados y todo. Y Abraham era un gran astrólogo, un gran, gran astrólogo, era muy sabio. Y él investigó por todas partes y se dio cuenta que él no podía ser papá con Sara. ¿Ya? Sara era estéril y todo, y él no iba a poder ser papá. Y de hecho Abraham tenía 75 años cuando comienza un poco a aparecer en la historia, en la historia de la Torá. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios le dice, sal de tu tienda, que en el fondo quiere decir, sal de esa sabiduría, de la astrología en el fondo, y lo hace contar las estrellas. Dice, cuenta las estrellas a ver si puedes. Y después dice, cuéntale en el fondo, tu ascendencia va a ser como el polvo de la tierra, va a ser como las estrellas, así va a ser tu ascendencia. A un hombre que no puede tener hijos, ¿ya? Y Abraham, ¿a qué edad tiene su hijo con Sara? Porque Abraham primero tiene un hijo a los 86 años, que es Ismael, pero no es con Sara, es con la esclava de Sara. Con Ujú. Sara tiene un hijo, ¿a qué edad? A los 100 años, ¿ya? Sara que envasar al fondo a los 89 a los 90 y Abraham tenía 99 cuando Dios le dice esto, y a los 100 años, el fondo tiene un hijo. Imagínate, viejito, viejito pero se la apoya, tiene un hijo, y el fondo, ¿por qué? Porque rompió en el fondo el destino, que era con lo cual él nació. Porque cuando el alma nace, toma de todas las constelaciones un poquito, y por supuesto toma más bajo el signo cual va a nacer, ¿sí? Para que tú puedas trabajar, ese es tu destino, te ayuda a trabajar espiritualmente. Pero tú tienes que poder elevarte con eso. ¿Y cómo te elevas? Para eso Dios entregó la Biblia, la Torá. Con el monte Sinai, cuando entrega la Torá, es una tremenda luz que te permite que romper eso.
para que no seas presa de tu destino. Por ejemplo, tu destino es, o el destino de una persona es ser pobre, porque por distintas cosas de otras encarnaciones bajó y tenía que ser pobre. Bueno, la persona puede romper esa situación, ¿sí? Puede romper esa situación conectándose, ¿sí? Pero si tú vives de acuerdo a lo que te está diciendo la constelación, eso va a ser tu destino. Con las cosas buenas y con las cosas malas, pero eso va a ser tu destino, lo vas a poder romper. Entonces, para allá vamos. Esa es la enseñanza un poco, que tú puedes, que en el fondo, como dicen los cabalistas, las constelaciones influyen, pero no gobiernan, ¿ya? El que gobierna es Dios. Y si ustedes quieren su alma gemela, quieren encontrar su pozo para encontrar su esposo, hay que rezarle a Dios. Por el fondo, lo que te dice el Zohar es que en el fondo Dios quería la plegaria de Sara, ¿ya? Acuérdense que Malhut, que es el femenino, la vasija, plegaria, es fe. Él quería la plegaria de Sara. Pues Sara era una mujer justa, entonces él quería la plegaria de ella, para el fondo transformarla de una tierra infértil a una tierra fértil. Ese es el poder que hay, que tú puedes conectar. Gracias, gracias, gracias. Ya, chicas, las dejo. Que tengan una Está bien, buenísima gracias, semana. Sergio. Chao, Belkis. Chao, Igual, gracias. Marisol. Chao, Lilian. Chao, Nos vemos la Catalina. próxima. Chao, Sonia. Gracias.